Hola a todos, mi nombre es María Vargas, soy estudiante de tercer año de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Bienvenidos a nuestro canal Adrenergia Médica. En esta ocasión les voy a hablar acerca de lo que es las generalidades del síndrome coronario agudo. Fisiológicamente el corazón presenta un metabolismo fundamentalmente aeróbico, por lo que el aporte coronario del O2 al miocardio debe ser constante. Las arterias coronarias irrigan el miocardio, que es el órgano que genera la presión arterial y determina el flujo sanguíneo en los distintos tejidos del organismo. La obstrucción de las arterias coronarias por una placa de ateroma, es decir, un trombo o un aumento de tono coronario, conduce a lo que es un desequilibrio entre el aporte coronario y las demandas miocárdicas de O2, denominado cardiopatía isquémica, que representa la principal causa de mortalidad en los países más avanzados. En cuanto a los vasos sanguíneos coronarios, el flujo sanguíneo se realiza a través de las arterias coronarias principales, izquierda y derecha, que nacen del seno de Valsalva, situados por detrás de las valvas derechas e izquierda, respectivamente de la válvula aórtica. Sin embargo, la porción más interna del endocardio puede nutrirse de la sangre que contienen las cavidades cardíacas. Desde un punto de vista funcional, las arterias coronarias constan de tres partes: una porción epicárdica que discurre por la superficie cardíaca, formada por arterias musculares de conductancia, las arterias intramusculares, que penetran el interior del músculo cardíaco y se van ramificando en arterias de menor calibre hasta alcanzar la zona subendocárdica. Además, en condiciones normales, del 60 al 80% de los capilares están abiertos, lo que asegura el rápido intercambio de difusión de gases y nutrientes entre los capilares y las células cardíacas. En el corazón no existen conexiones anastomóticas entre las grandes arterias coronarias, pero sí entre las arteriolas de 20 a 150 micras de diámetro de las arterias coronarias derecha e izquierda. Entre las ramas de cada una de ellas, sin que existan capilares intermedios, es la denominada circulación colateral. En condiciones fisiológicas, la circulación coronaria es terminal y la circulación colateral no tiene ninguna función. Sin embargo, si se produce una oclusión repentina en una gran arteria coronaria, se puede observar el flujo colateral que aumenta al cabo de unos pocos segundos, lo que permite incrementar el flujo sanguíneo. En cuanto a la enfermedad arterial coronaria, el término se refiere a los trastornos del flujo sanguíneo miocárdico causados por una placa aterosclerótica coronaria estable o inestable. Estas placas ateroscleróticas tienden a agrietarse o romperse, lo que induce a la agregación plaquetaria y la posible formación de un trombo, que es lo que causa un espectro de síndromes coronarios agudos, de gravedad ascendente, desde una angina inestable hasta el infarto miocárdico sin elevación del segmento ST y el infarto de miocardio con elevación del segmento ST. El síndrome coronario agudo incluye esto, que es la angina inestable, el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, sin onda Q, y el infarto de miocardio con elevación del segmento ST con onda Q. Las personas sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma son aquellas que la oclusión trombótica es subtotal o intermitente, mientras que los pacientes con elevación del segmento ST casi siempre tienen oclusión coronaria completa. En la angiografía, al final, muchos tienen infarto de miocardio con onda Q. En cuanto a la etiología, la causa más común es un trombo agudo,
en una arteria coronaria aterosclerótica. Como se indicó, se trata de un síndrome clínico causado por aterosclerosis de las arterias coronarias que presentan un componente trombótico. En cuanto a lo que es la epidemiología, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el individuo. Su incidencia y prevalencia aumenta con la edad, con los cambios de diferentes factores de riesgo. La mayoría de estos factores tienen una relación estrecha con el estilo de vida, como la dislipidemia, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes mellitus, la obesidad y el estrés. Son cada vez más prevalentes y varían según la población y localización geográfica. En cuanto al síndrome coronario, es la afección que provoca más muerte entre todos con incidencia de edad y presentación, impacto económico y los factores de riesgo de diferente acuerdo con cada región. La angina inestable y el infarto miocárdico sin elevación del segmento ST se considera un síndrome clínico de isquemia de miocardio que varía desde la angina estable hasta el infarto de miocardio. En cuanto a la fisiopatología, este suele dividirse en 5 fases. La primera fase es el desarrollo de la placa inestable que se rompe o la erosión de una placa con trombosis superpuesta no oclusiva. La otra fase es la obstrucción causada por un espasmo, contracción de difusión o estímulo adrenérgico. Otra sería el estrechamiento grave del lumen y coronario, y el otro sería lo que es la inflamación. Cualquier estado fisiológico que cause la isquemia derivada de la disminución del suministro de oxígeno, como fiebre o hipotensión, el dolor relacionado con la angina inestable y el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST es persistente o intenso. Se caracteriza por al menos de los siguientes 3 elementos. Ocurre en reposo, mínimo casi siempre 20 minutos, si no se alivia con nitroglicerina, es intenso y se describe como dolor franco o sea, menos de un mes de antigüedad. Es más intenso, prolongado o frecuente del que se había experimentado antes. También se clasifica por gravedad con base en la historia clínica, patrón de electrocardiograma y lo que es los biomarcadores séricos. Tenemos la clase 1, que es la angina intensa de nuevo inicio, la clase 2, que es la angina en reposo en el mes previo, pero no las últimas 48 horas, y por último la clase 3, que es la angina en reposo en las últimas 48 horas. El infarto de miocardio con elevación del segmento ST también es conocido como un ataque cardíaco que se caracteriza por la muerte isquémica del tejido miocárdico debido a la enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias. En cuanto a lo que es su fisiopatología, la principal consecuencia bioquímica del infarto de miocardio es la conversión del metabolismo aeróbico y anaeróbico, con producción de insuficiente energía para mantener la función miocárdica normal. Como resultado, hay una pérdida muy intensa de la función contráctil en los 60 segundos siguientes al inicio de los cambios de la estructura celular, o sea, agotamiento de glucógeno y edema mitocondrial que se desarrollan en varios minutos. En cambios tempranos, son irreversibles y se restaura el flujo sanguíneo. La zona isquémica cesa su función en cuestión de minutos. En daño celular es irreversible y se produce cerca de lo que es 40 minutos.
La muerte celular miocárdica irreversible, es decir, la necrosis, ocurre después de 20 minutos a 40 minutos de isquemia grave. La lesión microvascular ocurre cerca de 1 hora y sigue a la lesión celular irreversible. Si el infarto es lo bastante grande, deprime la función ventricular izquierda global y sobreviene el fallo de la bomba. En cuanto a la clínica, este puede ocurrir de manera súbita, como sería la progresión de la angina inestable o el infarto de miocardio sin elevación del ST. Este al inicio casi siempre es abrupto, con dolor como el síntoma principal. Por lo general, el dolor es intenso y constructivo. Muchas veces es retroesternal y se irradia al brazo izquierdo, cuello o mandíbula. Puede experimentarse en otras partes del pecho también. Son frecuentes las molestias gastrointestinales. Es posible que haya una sensación de dolor epigástrico, puede haber náuseas y vómito. Se cree que estos síntomas se relacionan con la intensidad del dolor y la estimulación vagal. En ocasiones hay tos productiva y esputo rosado y espumoso. La piel suele encontrarse pálida, fría y húmeda. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta lo que es las manifestaciones clínicas, que son las antes nombradas, también los cambios electrocardiográficos. En cuanto a esto, los más típicos que ocurren en el síndrome coronario agudo incluye la inversión de la onda T, elevación del segmento ST y el desarrollo de una onda Q anómala. Varía mucho según la duración del accidente isquémico agudo en evolución, su extensión subectocárdica o transmural, y también varía en su localización, bien sea anterior, frente y posterior. La fase de repolarización del potencial de acción de la onda Q y el segmento ST en la electrocardiografía casi siempre es la primera en enterarse durante la isquemia y lesión miocardíaca. Cuando la lesión aguda es transmural, el vector total del ST se desvía en dirección del epicardio y se produce la elevación del segmento ST. Cuando la lesión se limita sobre todo al subendocárdico, el segmento ST total se desvía hacia lo que es la capa interna del ventrículo, lo que genera una depresión y no elevación del segmento ST. Otro diagnóstico serían los marcadores séricos. En la actualidad se considera que la troponina T e I son los mejores marcadores bioquímicos. La troponina I es más específica y la T ha sido mejor estudiada y comparada en amplias series de pacientes junto con la troponina T. La mioglobina es la otra proteína valorada y validada actualmente en el síndrome coronario agudo. La combinación de ambas proporciona una información complementaria que cubre todas las necesidades del diagnóstico y manejo del síndrome coronario agudo. Solamente la familiaridad con la isoenzima MB de la creatinisinasa CKMB y el apoyo para confirmar la confianza de las otras dos justifican su mantenimiento. En cuanto al tratamiento, el tratamiento inmediato de la angina inestable, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y el infarto de miocardio con elevación del segmento ST. En cuanto a lo que es el régimen terapéutico indicado, a menudo incluye la administración, como de primera elección, la administración de oxígeno. También tenemos lo que es el ácido acetil salicílico, los nitratos, los analgésicos, también los antiplaquetarios, los anticoagulantes, los bloqueadores beta adrenérgicos, es decir, los beta bloqueadores. Las personas con evidencias electrocardiográficas de infarto pueden recibir tratamiento inmediato para la
reperfusión en trombolítico antes de 60 a 90 minutos. Esto fue todo. Gracias por su atención.